Descubriendo. Hola, buenas noches amigos oyentes, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando en este camino de la real esencia de la verdad. Aquí en Descubriendo se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieran que supieran. La mesa de trabajo cada 8 días aquí en el programa comparte una pequeña investigación que sirva de herramienta para todos ustedes. En esta oportunidad el tema es el futuro en los días creadores. Para eso estamos en la mesa de trabajo Juan Manuel. Hola Juan Manuel. Hola Neil, un saludo para ti, para Salim, para todos los oyentes que ya se encuentran reportando sintonía. Feliz otra vez de estar compartiendo con ustedes este tema que promete ser muy interesante, pues nunca lo habíamos tocado como ese futuro de esos días creadores. Entonces hoy vamos a estar analizando impulso por impulso y qué connotación, pues desde la perspectiva de la mesa de trabajo tiene esta herramienta. Gracias Juan. Hola Salim, bienvenido. Hola Neil, hola Juan, un saludo para todos nuestros televidentes y oyentes a través de Radio Cultural Planeta Conciencia. Sean todos bienvenidos al programa de hoy, donde estaremos hablando de los impulsos futuros y los futuros días creadores. Hemos hablado de esta información sobre qué son, cómo funcionan, cómo están constituidos, pero normalmente llegamos hasta el tercer día y poco más, básicamente porque entendemos que el futuro más próximo es el tercer día creador con su primer impulso, pero hoy queremos tocar los demás días creadores y qué impulsos tienen preparados para la humanidad terrestre, ya que ese será el futuro. Así que bueno, estén muy atentos allí a la información. Estaremos también recibiendo sus mensajes en el chat y sus aportes. Así que sean todos bienvenidos al programa de hoy sobre el futuro en los días creadores. Bien, ya estamos listos. Recuerden que pueden participar en nuestro chat. También estamos transmitiendo a través de rcpc.co. Hoy tenemos en la producción a Santiago Barrios, y en las cámaras tenemos a Trinidad Ortiz. Un abrazo para ellos dos, que todos los fines de semana se disponen con nosotros para compartir detrás de cámara lo que es Descubriendo. Vamos a abrir un momento para los mensajes en el chat de bienvenida. Jairo Porras, buenas noches desde Cali, Valle de Colombia. Importante conferencia, saludos a la mesa de trabajo, bendiciones y gracias. También tenemos a Nancy Bracho, buenas noches, saludos desde Valencia, Venezuela. Gracias al grupo Descubriendo. También tenemos a Manuel Rodríguez, muchas gracias por su compartir, saludos desde Caracas. También tenemos a Ana Valderrama, casi 100, qué bueno. Esperamos que se sigan conectando, pueden compartir ustedes con sus contactos el link de transmisión para que seamos muchos más compartiendo a esta hora. Bueno, Salina, hablemos un poco, hagamos una introducción de lo que son los 7 días de creación, o como originalmente se le conoce a esta información, los 7 pasos motores e impulsos gestores. Sí, los 7 pasos gestores e impulsos motores fue una información traída por parte de hombres de las estrellas provenientes de las Pléyades, información que le fue entregada a Enrique Castillo Rincón durante sus contactos de la década de los años 70. Esta información se le entrega a Enrique y posteriormente se da a conocer para que la humanidad terrestre entienda cuál es el plan de ascenso y evolutivo que tenemos como humanidad terrestre, ¿no? El ascenso espiritual, intelectual, mental, incluso físico. Ellos nos hablan que este plan ascensional está constituido por 7 cápsulas de tiempo-espacio o 7 pasos gestores que tienen una duración aproximada de 4.300 millones de años, donde el ser humano terrestre va a ir avanzando, aprendiendo, ascendiendo espiritualmente y evolucionando también físicamente. Y se nos enseña que estas cápsulas de tiempo, cada una de ellas, de estas 7, tiene en sí 7 impulsos motores que van promoviendo el espíritu humano hacia una nueva escala. Es decir, que dentro de cada cápsula o cada día o cada paso gestor
está conformado por 7 impulsos que están determinados por el avance espiritual de la humanidad terrestre, y también no solo la humanidad terrestre, en este plan están implícitas muchas humanidades en el universo. Entonces, dentro de esta enseñanza se nos ha dicho que la humanidad terrestre en su gran mayoría estamos en el segundo día, quinto impulso en su gran mayoría. Esta información la pueden complementar con una conferencia que se hizo aquí en el canal de Descubriendo por parte de nuestro compañero Neil, donde él habla allí sobre los 2 primeros días y sus impulsos. Y ahí entenderemos qué ha sucedido en ese tiempo que ha transcurrido en el planeta Tierra. Entonces, esa información que entregaron los pleyadinos nos dicen que la humanidad terrestre está encaminada en un quinto impulso del segundo día, algunos ya en un sexto impulso, y hay algunos pocos espíritus, como se nos dice en la lógica de la lógica, que ya están entrando a ese proceso de despertar de un séptimo impulso del segundo día para adentrarnos a un tercer día creador. Estos 7 días, para darle paso a mi compañero Juan, están determinados así en esa información que ellos entregaron, y esta información, digamos que la fuente, la única fuente que se tiene es precisamente ese contacto. Esto usted no lo va a encontrar en Wikipedia, usted no lo va a encontrar en la biblioteca del barrio, no lo va a encontrar en internet fácilmente, porque su única fuente es el contacto que tuvo Enrique Castillo con los hombres de las Pléyades. Es interesante también analizar de este tema, que bueno, Salim habló de un tiempo de 4.300 millones de años. Sin embargo, nosotros nos podemos dar cuenta que en la medida, los espíritus son completamente diferentes, y por ende no hay una cuantificación en cuanto al avance. Salim también lo relató ahora al final de su aporte. Hay personas que están en el quinto día, otros están en el sexto día y otros están en el séptimo día, impulso en el presente donde nosotros estamos. Entonces, eso también nosotros lo vamos a estar analizando para que podamos entender un poco más de lo que va a pasar en nuestro futuro. Acordémonos que esta herramienta fue dada porque nosotros aquí vivimos una batalla, y para la reestructuración del espíritu humano se hicieron estos días o estos impulsos gestores y motores. Bien, cuando nosotros hacemos el análisis o hemos hecho los análisis de los días de creación aquí en el programa y en las videoconferencias, siempre nos hemos referido a el pasado, es decir, cuando hacemos la reflexión y estudio del primer día de creación o el primer paso motor, estamos hablando de hechos ocurridos ya, es decir, nuestro paso a través del planeta Tierra o llegada al planeta Tierra y el desarrollo del intelecto, y luego en el segundo día de la razón humana. Cuando tocamos, por ejemplo, y estudiamos el segundo día, en sus primeros impulsos igual estamos recordando o estamos haciendo un viaje al pasado. Cuando tocamos el quinto impulso del segundo día estamos hablando de un presente. Cuando hablamos del sexto impulso y el séptimo, estamos hablando de los impulsos en los que vamos a entrar de manera, o se espera que de manera inmediata, ¿no? Que es el llamado que se nos está haciendo, caminar hacia impulsos superiores después del quinto. Pero ya cuando hablamos del tercer día de creación o el tercer paso motor, estamos hablando netamente de una situación hacia futuro, o por lo menos hoy vamos a aprender sobre eso, no exactamente lo que significa. Pero sin duda cuando estamos hablando del cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo día, estamos hablando del futuro de la humanidad. Si lo notan, esta información que nos entregaron los pleyadinos en los 70 es una información muy valiosa porque le está dando propósito a nuestra existencia. Nos está revelando cuál es el plan de ascenso y evolución que tenemos nosotros los terrestres aquí. Luego de que ya sabemos que estamos promovidos para alcanzar una dimensión superior. En este caso hay una pregunta que me gustaría hacer o plantear inmediatamente, porque es una de las cosas que debemos entender en este programa. Diego Palacio nos dice, es una pregunta, según los mayas el tercer día ya comenzó desde el 22 de diciembre de 2012. ¿Será esto cierto? Entonces aquí hay una pregunta que está relacionada de pronto a una creencia que tenemos de los días de creación, y es que cada día de creación o cada variante dentro de los días de creación ocurre de acuerdo a una fecha. En este caso sería exacta, 22 de diciembre de 2012. Entonces, lo que hoy vamos a aprender es que
los días de creación y sus impulsos corresponden más que a fechas, justamente a lo que dice impulsos del espíritu. Condiciones espirituales. Y para eso voy a poner un ejemplo sencillo. Nosotros hablamos de que la mayoría de las personas se encuentran en un quinto impulso del segundo día o el segundo paso motor. Pero a la vez, y en el mismo tiempo, y en el mismo instante, y en el mismo espacio, es decir, en el planeta Tierra, vamos a encontrar seres que están desprendiéndose del impulso de la creencia, pero al tiempo. Es decir, convivimos con personas que están en quinto impulso y personas que están en sexto impulso. ¿Esto qué advierte? Que no es que un impulso termine y todos pasamos juntos al siguiente impulso, ¿verdad? Puede suceder, y eso es lo que vamos a entender hoy, o lo que vamos a tratar de entender hoy, es que hoy sería probable, bajo esa lógica, de que algunos puedan estar en el tercer día, porque es una condición del espíritu humano individualmente hablando. Por supuesto que también se constituye como algo para toda la humanidad, pero es netamente individual, espiritualmente hablando. Entonces, algunas personas podrían alcanzar el tercer día de creación ya, mientras que ya muchos seguirán en el quinto, otros en el sexto impulso del segundo día y otros en el séptimo impulso del segundo día. Y lo vamos a entender en la medida en que hagamos el estudio, ¿de acuerdo? Esto es como para ubicarnos en un primer aspecto que para nosotros se hace muy importante que comprendamos. Para eso entonces vamos a hablar hacia futuro, ¿no? Claro. Vamos a hablar hacia futuro. Recuerden que ya hemos estudiado pasado y presente, pero este programa está dirigido a que analicemos lo que hacia futuro ocurrirá. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta a la mesa de trabajo que me la preguntaba yo mismo mientras estudiaba para el tema de hoy. Cuando se lee esta información, bueno, ya Salim nos aclaró de que esta información no sale de una investigación o de algo que nosotros mismos en busca de cosas lo dedujimos, ¿no? Sino que es una información dictada tal cual, en un contacto pleyadino. Es decir, que el propósito de ascenso y evolución terrestre es una información que se reveló, que se nos entregó en los años 70. Cuando uno lee los impulsos que vamos a estudiar con los oyentes, uno podría pensar, muchachos, de que el futuro de la humanidad ya está destinado. Es decir, al mostrarnos todo lo que va a pasar, ¿estamos hablando de una destinación? ¿O esto no es una destinación? Porque si hablamos de destinación estaríamos diciendo que el albedrío está un poco limitado, ¿verdad? Trucado, Entonces, claro. si nosotros decimos el primer impulso del futuro es esto, el segundo impulso del futuro es esto, y así, Sí. hasta el séptimo, ¿creen ustedes que esto podría ser una destinación para la humanidad? ¿O esto tiene otra dimensión antes de empezar? Bueno, yo de lo que he comprendido de esta información es que no es que estemos destinados a cumplir un libreto ya establecido por un creador o cualquier cosa que uno se imagine, pero lo que sí noto yo en el desarrollo de los impulsos es que sí es un plan. Es decir, cuando el impulso describe algo, está describiendo una condición que el espíritu humano debería tener, ¿verdad? Pero no es algo cuadriculado. Aquí lo que nos muestran son unas condiciones generales que la humanidad va adquiriendo en la medida que va avanzando. Pero no quiere decir que sea algo limitado, o por lo menos yo no lo veo así. Es que yo lo comparo, el desarrollo de los 7 días, con el desarrollo de un ser humano en su vida. Un ser humano cuando está bebé, según lo que describe el primer día creador, Ajá. un bebé se comporta como se comporta una humanidad en un primer día creador. Es muy básica, instintiva. O yo diría, vamos a... prácticamente indefensa. Ese ejemplo que vas a poner es, o sea, define todo lo que quieres dar a decir. Es decir, nosotros por experiencia sabemos que un niño a los 6 meses le va a salir los dientes. Los dientes. Exacto, ya lo Exactamente. sabemos. Pero ¿quién Exacto. lo sabe? Quien conozca del crecimiento del bebé. Del- En este caso del somos todos. desarrollo, exacto. Claro, pero en el caso terrestre, en el caso de la humanidad, quienes están antes de nosotros comprenden qué es lo que tiene que ir ocurriendo Claro. en nuestra evolución. Ya con eso. Por ejemplo, que el niño al año promedio camina. que camine. Pero exacto. no quiere decir que, bueno, sea habrá una regla es fija. una regla cuadriculada. Hay unos que caminarán al año y medio, año y 2 meses. Hay unos que caminarán mejor, otros peor, otros más rápido. Entonces es básicamente eso. Ellos nos muestran un patrón general porque esto no es físico solamente, esto es espiritual, Físico y intelectual, espiritual. es decir, toda la esencia del ser. Entonces ahí nos muestran una guía de lo que va a suceder, enmarcado
obviamente en lo que es el albedrío también. Muy bien. Porque ahora vamos a entender de que, tú lo decías muy bien, pueden haber algunos espíritus en un tercer día, pero pueden haber unos que no. Y es respetable en su albedrío. Compartiendo tiempo y espacio. Compartiendo claro. tiempo y espacio de que ellos pues no sean así. Como va a haber otros en el tercer día muy avanzados y otros más retrasados. Y todo eso tiene que ver con el albedrío. Correcto, Juan, ¿qué le agregas Yo diría que esto evidentemente no cuarta el albedrío porque cuando alguien cuarta el albedrío te dice qué es lo que debes hacer. Aquí cuando nosotros empecemos a estudiar, como lo dice Salim, aquí están relatados, son cualidades de forma integral porque abarca tanto intelectuales, físicas, espirituales, externas, también marca muchas pautas. Sin embargo, no dice que tú debas hacer eso, sino que más bien te dice que, por ejemplo, hay gran avance del intelecto, hay de pronto una lucha de poderes. O sea, son acontecimientos, más no son acciones que tú debes realizar. Y cuando a ti te dicen qué es lo que debes hacer, ahí sí te están coartando el albedrío. Esto más bien sería como una guía de lo que nosotros como humanidad vamos a ir viviendo. Y nos las dan para que nosotros identifiquemos el tiempo, sobre todo espiritual, en el que nosotros estamos, como un espíritu individual, que eso es importante también de enmarcar. Bien, entonces ahí tendemos esa parte y es que las humanidades anteriores a las nuestras y sobre todo a las civilizaciones más avanzadas en los reinos antes del todo, pues conociendo la esencia de la humanidad podrían proyectar, como se puede proyectar en la actualidad, cuándo un niño va a caminar, cuándo va a comenzar a balbucear, cuándo va a comenzar. Entonces, de esa forma se proyecta para que nosotros sepamos. Bien, fíjate que hay una pregunta que dice, ¿cuál es la condición de una persona en el tercer día creador? Bueno, eso es lo que vamos a leer ahora. Para allá, claro. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Vamos entonces con el tercer día de la vida intelectiva o intelectual. Así se llama el tercer día. Recordemos que el primero se llama día de la vida inicial o primaria, el segundo día de la vida razonada y este tercero que vamos a estudiar se llama día de la vida intelectiva o intelectual. Vayamos por el primer impulso. Recuerden que son 7 impulsos gestores para cada paso, para cada día. El primero dice, gran avance del intelecto, aparece la alta tecnología, segunda utilización de las fuerzas del espíritu, primeras creaciones de formas vivientes hechas por el hombre, primeros choques de falsos espiritualistas y científicos. Esa sería la condición que mostraría el espíritu y el intelecto de los seres humanos cuando alcancen una medida espiritual conformada en el primer impulso del tercer día. Me llama la atención porque, amigos oyentes, ocurre algo significativo y es que se habla de la segunda utilización de las fuerzas del espíritu. Debo decir que la primera utilización aparece en el sexto impulso del segundo día. Por eso aquí dice segunda utilización, porque la primera fue en el segundo día de creación, luego de salir del impulso de las creencias. Otra cosa muy importante es que el intelecto, como herramienta de avance, tiene un desarrollo. Un despegue, sí. Un desarrollo mayor. Importante. Esto por la adquisición de conocimientos, e investigación e interpretación. Y efecto de eso es que aparece, entre otras cosas, la alta tecnología. La alta tecnología. Sí, aquí también, pero también debemos entender que el intelecto no solamente por lo que nosotros vamos a aprender, sino que es también una capacidad, una cualidad del espíritu, esto del intelecto, ¿no? Porque nosotros solamente nos enfocamos en la parte mental. Sin embargo, es una cualidad, es una característica muy importante del espíritu y es por eso que el espíritu es el que nos guía, porque tiene el suficiente intelecto, la suficiente intuición para enmarcarnos dentro de lo que nosotros pues transcurrimos en la vida. Hay otra característica que dice primeras creaciones de formas vivientes hechas por el hombre, es decir, apareciendo la alta tecnología con un gran intelecto y desarrollando las fuerzas del espíritu, hay una consecuencia en ese impulso del tercer día, es creaciones de formas vivientes. ¿Cómo podríamos interpretar? Porque esto es futuro, ¿no? Primeras creaciones de formas vivientes hechas por el hombre. ¿Cuáles serán esas formas vivientes? Bueno, hay algo que en el contacto pleyadino ellos enseñan, por ejemplo, en el punto de las naves con las que ellos viajaban, ellos le enseñaban a Enrique que sus naves espaciales eran seres vivos.
Es decir, la tecnología de estas humanidades ya más avanzadas en días creadores, su tecnología tiene una condición y es que es una tecnología viva. No es como la actual terrestre, que usted tira esto a la basura y esto pues se contamina, ¿no? Los envases plásticos y todo eso. Lo que yo interpreto es que comenzaremos como humanidad terrestre a crear un tipo de tecnología que vaya más ligada o que vaya más en consonancia con la vida. Es decir, que pueda integrarse, pueda tener condiciones vivas para poder mejorar, ¿no? El tema, por ejemplo, del planeta, ¿no? Como ahora mismo pues lo tenemos contaminado, digamos que en ese avance de tecnología podría ya presentarse nuevas ciencias que puedan mejorar esa parte. Por eso es el avance. Ahora mismo nuestra ciencia, como es muerta, pues el impulso nos dice que ya empezará a ser una tecnología, una ciencia un poco más conectada a la vida. Pero es inicial en este punto. Claro, inicial. Sí, por ejemplo, nosotros podemos ver ejemplos de eso que nos está relatando Salim, cuando vemos noticias de que, por ejemplo, hay científicos que ya están haciendo bolsas con almidón de yuca, que ya están haciendo también material reciclable con productos del plástico y todo esto. Esto a nosotros nos da indicios de que hay personas también en ese impulso, en ese día de creación. Y eso es lo que a nosotros nos va a permitir enfocarnos, darnos cuenta de esto que nos dice en este parrafito: primeras creaciones de formas vivientes hechas por el hombre. Bien, habría una duda en el tema de la utilización de fuerzas del espíritu. ¿A qué se refiere? ¿A cuáles fuerzas del espíritu? Recordemos que la primera, que fue en el sexto impulso, o es, porque es un presente todavía para algunos, está hablando, o en ese impulso se habla de la telepatía, de la parapsicología, de la clarividencia, todo eso. Es decir, todas esas experiencias iniciales al entender que hay un tipo de comunicación más allá, llamada clarividencia. Yo hablaría que la segunda utilización de las fuerzas del espíritu está muy relacionada con el sentipensamiento. Si nosotros analizamos que la conexión cerebro-corazón, intelecto-corazón, intelecto-sentir, ese desarrollo interior vendría siendo, para la forma en que yo tengo de ver esto acá, la utilización de nuevas fuerzas del espíritu, una nueva condición intelectiva y espiritual de la raza humana que lleva a crear formas vivientes hechas por el hombre. Alguna vez a alguien le escuché decir que, si bien tiene que ver mucho con lo que ustedes acaban de decir, también esas formas vivientes hechas por el hombre es el propio ser interior que comienza a surgir, ¿no? Creado por nosotros mismos, teniendo en cuenta también lo que dice el libro secreto de Juan cuando se refiere al Dios producido por sí mismo. Es decir, cómo nosotros nos vamos creando en un hombre nuevo, en una nueva condición. No, y es que de hecho los 7 días son para eso, para que la humanidad terrestre se cree en este tiempo, y el efecto de ese desarrollo interno es, por ejemplo, producir tecnologías que vayan más conectadas a la vida. Es decir, ese es el efecto. Ahora también la segunda utilización de fuerzas del espíritu, además de lo que tú dices, puede ser las mismas condiciones de esa de telepatía, telequinesis, pero mejor utilizadas, porque cómo se utilizan ahora es muy básico el mejor dirigidas. O mejor dirigidas también. También Okay, podría ser eso. Apartando lo que es el misticismo, porque si algo tiene el quinto y el sexto impulso, es que se entremezcla con información que tiene que ver con misticismo, con metafísica, porque ahí está metido. Una persona que sale del impulso de las religiones, que habitualmente es el quinto, cuando surge el proceso de investigación se topa con una serie también de conocimientos místicos y esotéricos que están hechos también para no permitir el avance. Y el séptimo impulso de ese segundo día ya es la interpretación y aplicación, el ejercicio espiritual de transformación en sí, lo que se llama la última trompeta o el efecto de resurrección. Claro. Pero hay otra parte muy interesante que sirve para la pregunta que nos hizo ahorita nuestro oyente, y es los primeros choques de falsos espiritualistas y científicos. Mire que el tercer día, en su primer impulso, denota choques entre falsos espiritualistas y científicos. Como en el tercer día aún hay falsos espiritualistas y científicos. Y estamos hablando de alta tecnología. Entonces estamos hablando de científicos a nivel, no de los científicos de este impulso en el que estamos el segundo día. No, y que habrá fuertes diferencias todavía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aún en el tercer,
aún para muchos que estén en el tercer día, otros no tendrán esa misma condición de espíritu. Claro. Por lo que a mí me dice que el tercer día no inicia en una fecha, porque el tercer día no estamos hablando de calendario, como por decir, ¿cuándo empieza el 2022? Bueno, el 31 de diciembre de este 2021, cuando son las 12, arranca un año nuevo. Eso es calendario, ¿verdad? Pero en este caso no son calendarios, son impulsos espirituales. Y es algo que tenemos que aprender a diferenciar por una razón, y es, ¿cómo se llama esto? Día. Cuando decimos día, inmediatamente lo relacionamos con calendario. Pero cuando estamos hablando de día, estamos hablando de condición que tendrán los espíritus por su avance. Entonces, un día de estos no son 365 días como un año, sino que se habla de 4.300, ¿no? Aproximadamente. 4.300 millones de años aproximadamente. Entonces, para responder a eso. Entonces, están falsos espiritualistas y científicos. Y además otra cosa y allí, choques. Para avanzar al segundo impulso, se tiene la creencia también de que una vez arranque el tercer día, ya de forma general en la humanidad terrestre, quiere decir que ya la humanidad no tendrá errores o digamos no habrá, vamos a llamarlo así, no habrá equivocaciones, será el país de las maravillas, no. Lo que sí no habrá será fuerzas de control negativas, es decir, no habrá un nuevo orden mundial, no habrán líderes, no habrán las religiones que exactamente, o sea, ese sistema. Un cambio en la estructura social sí habrá. Sí habrá, pero digamos no habrá ese sistema que controla. Obviamente la humanidad tendrá un avance, pero el proceso de depuración seguirá, porque lo que hemos guardado como humanidad de error, eso no se quita de un día para otro. Correcto. Por eso se colocaron 7 días de 4.300 millones de años cada uno, donde tenemos un proceso de vidas, reencarnaciones, muchísimas, para lograr llegar a ser luz pura. Entonces, eso lo iremos viendo en los impulsos. Sí, precisamente lo que dice Salim es muy al lugar, ¿no? Nosotros dentro de todos estos días vamos a ir depurando, y precisamente este relato de que nos está dando plena certeza de que van a haber choques, es plena, por decirlo así, plena referencia que todavía van a haber cosas que nosotros como humanos debemos ir depurando, debemos ir estudiando, porque nosotros en este trasegar, en los 7 días, nosotros debemos desaprender mucho para volver a aprender unas nuevas cosas, y de eso se trata todo este avance espiritual. Claro, en lo que estamos explicando también cabe para resolver una duda y algo que se ha enseñado sobre todo en las religiones, y es que llega el momento del juicio final, y el juicio final, de acuerdo a esa consideración, es que pues el que no, para el infierno. No, el juicio final lo que significa en este sentido es que la humanidad se da la oportunidad de ascender, y los que asciendan pues tendrán la virtud de gozar con lo que aquí se expresa para esos espíritus. Fíjate que hay una parte, y quiero adelantarme rápidamente para que lo veamos, que es el quinto impulso. Le pido a Santi que haga clic hasta el quinto impulso. Y dice, el quinto impulso del tercer día, ejercicios naturales de la sabiduría y el conocimiento en la realidad de las fuerzas del espíritu. Y fíjese lo que dice ahí, fuerte rompimiento de las creencias aceptadas en el campo religioso. O sea que todavía habrá rasgos de creencia. Entonces fíjate, nosotros tenemos la visión de que la creencia es una condición solo del quinto impulso. No, ahí es donde del segundo día, quinto impulso. Sí, ahí es donde se despierta. Porque, ahí es donde está, mejor dicho, en porque su es apogeo. que se cree que el impulso de la creencia, digamos, es culpa de que llegó una invasión y nos montó las religiones. No, en el desarrollo del espíritu humano, la creencia surge de forma natural. Que obviamente en un planeta donde hay una fuerza de control que te monta religiones y te dice un montón de mentiras, te atrasas más en ese impulso. Pero supongamos que no hubiese habido invasión aquí, hubiésemos llegado a ese quinto impulso de la creencia, sino que seguramente ya lo hubiésemos dejado atrás hace bastante tiempo.
Exacto, entonces fíjese que en el quinto impulso, el tercer día, todavía se habla del rompimiento de creencias aceptadas en el campo religioso. Esto nos hace reflexionar mucho, nos hace reevaluar lo que se ha entendido como ese cambio de segundo a tercer día. Y vuelvo y repito, es avance del espíritu, más no fechas. Vamos entonces a leer el segundo impulso, Sí, aquí lo muchachos. tengo. Grandes realizaciones y ejercicios del conocimiento adquirido. La verdad y sabiduría son una. Se unifican, se inicia el rompimiento lento de las creencias aceptadas. Aquí es lento, en el segundo impulso. Sí. Aquí empieza una educación en el ámbito planetario Póntelo de más. los seres humanos terrestres como grandes científicos y con acceso a todos los niveles del conocimiento terrestre. Es decir, que aquí empieza una era de conocimiento muy fuerte y esto da como efecto que el tema de la creencia se comienza a romper lentamente. Que esa ha sido una de las cosas que fortalece más la creencia, ¿no? La falta de conocimientos reales acerca de una situación que se quiere estudiar o conocer. Mira, aquí hay una pregunta de Diana Margarita Pájaro. Ella nos dice una pregunta, pero si nosotros logramos salir del impulso de la creencia y desencarnados y cuando volvemos a encarnar estamos en el siguiente impulso. Recuerden que vamos al caso específico de Diana. Diana en esta encarnación notó que todo lo que hay alrededor de ella en el campo religioso, el campo de los cuatro poderes, es una mentira porque investigó, lo comprobó, lo corroboró. Ese es el sexto impulso, nos salió de la creencia y comenzó a investigar, comenzó a desarrollar, pero logró hacer su proceso de transformación. Desencarna. ¿Dónde va a encarnar? En el mismo. Por donde vaya, ¿cierto? Sí, claro. Es que de No hecho, va a encarnar para atrás, va a de encarnar. hecho, en la encarnación actual, si ya tú colocaste en duda la creencia y ya estás investigando por otro lado, ya tú estás prácticamente fuera del impulso Ya de la creencia. superaste esa En etapa. el tema de la religión, porque se cree que el impulso de la creencia es Solo religión. solo No, religión. exacto. No es No, más. esa es la religión, es la estrategia para que yo me quede amarrado al impulso de la creencia. Pero el impulso de la creencia abarca muchas otras cosas. Incluso yo puedo tener creencia, qué sé yo puedo tener creencias acerca de la existencia, de la vida misma, del universo. Puedo tener creencias en muchos ámbitos de la vida que no necesariamente son religión. La creencia, ¿qué es? Es ese impulso donde yo no compruebo, donde yo simplemente trago entero, no Eso. solamente en la religión, en cualquier ámbito. Claro. Pues no va para atrás. Usted cuando vaya a encarnar no va para atrás. O sea, Sigue donde está. lo logrado nadie se lo va a quitar. Exacto. Entonces, lo que usted logró en su espíritu nadie se lo va a robar. Usted continúa su proceso. De hecho, vamos a entenderlo en lo actual. Cuando usted hoy encarna y usted tiene cierta prevención a las religiones, ¿por qué fue? Hombre, porque ya en las anteriores venía usted pasó por eso. Entonces usted arranca en esta encarnación bajo esa nueva condición. Si nace en un núcleo, por ejemplo, donde sean religiosos, usted ahí se va a sentir como que no voy para el cuento, porque usted ya avanzó. Lo mismo acá. Cuando usted llega al tercer día, no va. Solo que habrán unas personas que todavía permanecerán con ciertos rezagos de esa creencia. Eso también responde otra pregunta, nos da pie para responder otra pregunta y es, ¿por qué cuando yo me doy cuenta de las cosas, en el caso de la religión, cuando se lo voy a contar a mi familia, por qué empiezan los choques? Es precisamente reconocer que nuestro avance es individual. Nosotros no podemos empujar a nadie hacia que viva sus experiencias y a que se dé cuenta de las cosas. Todo surge en un momento indicado. Si usted ya se dio cuenta de algo, pues eso es crecimiento para usted. Eso no quiere decir que sea egoísta, es que cada uno de nosotros tiene un proceso y va a llegar el momento en el que al familiar o a la pareja, yo no sé, le vaya a pasar una situación que lo haga impulsarse hacia la otra condición que nos relata los días de creación. Muy bien, entonces vamos para el tercero, ¿no? Ya Salí nos habló un poco del segundo. El tercero dice, primera gran utilización del conocimiento y la sabiduría. Se plasman los eslabones iniciales para entender las grandes enseñanzas de los dioses del pasado. Cuando se refiere a los dioses del pasado, se está refiriendo a los conocimientos traídos por inteligencias sí, superiores de luz y las enseñanzas superiores del presente. Aquí aparecen los primeros grandes científicos espiritualistas
que unirán para siempre los dos grandes caminos, ciencia Y espíritu. y O espíritu. sea que aún falta un trecho más o menos Largo. larguito para que realmente esos dos caminos comiencen a unirse de una forma pues ya verdadera. Sin embargo, es necesario, ¿no? Es necesario que se unan para que verdaderamente siga ese proceso evolutivo. Y también nosotros debemos tener claro otra cosa. Aquí apenas también se nos está diciendo que se plasman los eslabones iniciales para entender a las enseñanzas de los dioses del pasado. Nosotros ahora mismo tenemos unas preguntas que quizás no le encontremos, como dice el mismo relato, el eslabón. Eso quiere decir que nosotros más adelante vamos a ir madurando toda la idea y vamos a ir madurando todo el conocimiento, todas nuestras acciones para que pasen o para que se nos dé esa respuesta a nuestros espíritus. Entonces, tener paciencia, porque yo sé que en este mundo investigativo vamos a tener muchas dudas que nosotros no vamos a resolver. Que eso no nos estanque. Más bien tengamos la tranquilidad de que más adelante podamos ir haciendo el camino. Bien, vamos al cuarto impulso del tercer día de la vida intelectiva o intelectual. Se da inicio a la utilización de las leyes naturales con verdadera aplicación científica, conocimiento y armonía. Se generan las supertecnociencias. Hace aparición la segunda creación de formas vivientes hechas por el hombre. Este impulso tiene como característica en que hay un avance científico importante, ya que se encuentra una verdadera aplicación. Y esa es una de las grandes problemáticas con la ciencia actual, que se busca generar aplicación sobre leyes naturales con cálculos matemáticos que en muchos casos no encajan. Por ejemplo, el tema de la ley de la gravedad, como lo planteó Newton, en un tiempo futuro la humanidad se dará cuenta, gracias al avance científico ligado a las leyes naturales, cómo realmente funciona esa ley. Y nos daremos cuenta que le falta más comprensión, le falta más lógica, le falta más aplicación para entender esos, entre comillas, fenómenos que hoy en día no tienen explicación. Pero para eso falta tiempo. Además de esto, hay como dice aquí, se generan las supertecnociencias. Y hace aparición con esta supertecnociencia por segunda vez las creaciones de formas vivientes hechas por el hombre. Es decir, hay un avance. La primera utilización de esto fue en el primer impulso. El Y tercer aquí en día. el cuarto ya se hace la segunda. Es decir, que hay un avance en ese punto. Primero era una alta tecnología y ahora es una supertecnociencia. Entonces ya empezamos a ver Hay una evolución. Pero mira lo importante. que conjuga para que aparezca la supertecnociencia, que son una aplicación científica, el conocimiento y la armonía. Cosa muy contraria a lo que nosotros vemos ahora, que es Sí, una claro. competencia de quién llega primero a Marte, de quién manda la navecita para la Luna. No, ahí va a haber una completa armonía entre todas estas personas y se va a dar pues la aplicación de esas supertecnociencias. Bien, entonces la supertecnociencia no es lo que se está utilizando ahora en el segundo día, quinto, sexto impulso. No, esto no es Eso no supertecnociencia. es supertecnociencia, al contrario. Entonces, pero fíjese cómo vamos a ir logrando. Aquí lo que tenemos que ir sintiendo es cómo los impulsos gestores de cada día nos van promoviendo, vamos poco a poco. Esto no es de la noche a la mañana. Esto no es que nos levantamos mañana y ya. No, esto es un proceso. Vamos para el quinto impulso. Dice, ejercicios naturales de la sabiduría y el conocimiento en la realidad de las fuerzas del espíritu, fuerte rompimiento de las creencias aceptadas por el campo religioso. Ya Eso ese es lo que estábamos leímos, sí, analizando. El sexto dice, clarificación de la vida con gran sabiduría, utilizando la lógica y la verdad. Se impone la verdad por derecho propio, se convierte en cotidiana. Esa que es tan esquiva hoy, que nos la han ocultado en el sexto impulso Tergiversado. del tercer día, es un derecho Es como lo propio. que hoy en día es cotidiano la mentira en este mundo Oh, falso en el que para vivimos. entenderlo mejor. Para entenderlo mejor. Hoy sí. es cotidiana la mentira, para el sexto impulso ya será cotidiana la verdad. Y lo que dice aquí, clarificación de la vida con gran sabiduría. Ya vamos a tener unas condiciones mentales para entender el verdadero significado de la vida.
Pueden, por ejemplo, desaparecer los apegos cuando se nos va un ser querido, porque entendemos la continuidad de la misma y la necesidad de que haya un continuo aprendizaje de ese espíritu. Por Es un supuesto. ejemplo, ¿no? Clarificación. No, y de la ahí vida. va, digamos, nos va entrando ese sexto impulso ya al cuarto paso gestor, porque el séptimo impulso dice cognición primaria de la realidad real y Real, absoluta, absoluta. Que es el nombre del... que es el nombre el que es la siguiente vida real. vida. O sea que aquí en el tercer día de creación todavía la humanidad, como humanidad, no vamos a comprender realmente la esencia de lo que es la vida real, solamente hasta el cuarto día. Se da apenas una clarificación. Pero fíjate que dice cognición primaria. Ujú. Primaria, no es algo definitivo de la realidad. Se empieza a palpar. Se Claro, empieza ya apenas eso se ahí. construirá, se edificará para el cuarto día. Entonces, fíjese, ¿esto para qué nos sirve? Apenas estamos hablando del tercer día. Aquellas teorías que dicen que cuando usted desencarne, por haber entrado a una filosofía o alguna religión, entonces usted eleva su espíritu tanto que ya se va para otra dimensión, o para el cielo, o para el lugar donde están los maestros ascendidos, o para otros planetas. Lo que nos está diciendo esto es que eso no va a ocurrir así. ¿Por qué? Porque esta información nos las compartieron para que comprendamos de manera real cómo es nuestro proceso de ascenso y de evolución. Eso de que no quiero volver a encarnar porque no, eso no entra dentro del plan evolutivo terrestre. Recuerden que esto tiene una esencia de ser. Nosotros, bajo la condición que aquí analizamos en programas anteriores, de que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza, a imagen de una esencia original luz de las creaciones, pero semejanza con un poder de negación de la vida o un programa de revelación o de ¿cómo se llama esto? De rebelión, De rebelión, de oscuridad. de oscuridad. Entonces nosotros tenemos esa semejanza, tanto en nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque inicialmente la manipulación es aquí, nuestras sensaciones, nuestras emociones. A nosotros se nos promueve en esta escala de 7 días o 7 pasos motores para depurarnos ante eso. Y eso no es de la noche a la mañana. Eso es un proceso. Y a eso Sí. súmele que nosotros fuimos visitados Además. por esas Sí, fuerzas negativas. porque claro. se cree que en el primer día, primer impulso, éramos puros y luminosos. No. No lo Si éramos. estamos dentro de los 7 días de creación es porque tenemos mucho que depurar. Mucho que- Además, hombre, hay que entender algo. Nosotros no tenemos la autoridad moral dentro de la creación para exigir. Nosotros debemos estar agradecidos porque se nos permitió, dentro del plan de las jerarquías de la luz, poder tener la oportunidad de limpiarnos en este plan de ascenso que se generó y se creó para estas humanidades. Nosotros ¿qué tenemos que hacer? Vivir este proceso. Vivir el proceso de aprendizaje. No, que yo no quiero reencarnar. No estamos en posición de exigir. Estamos en posición de aprender, de seguir avanzando. Y bueno, y si no quiero hacerlo, pues también puedo. Puedo no quererlo y me retraso en los impulsos y días. Como hemos Entonces, hecho, no, gran parte de la humanidad ha querido no avanzar. Claro. Es decir, que hace ahí incrustada y así. Bueno, vamos para el cuarto día que se llama Día de la Vida Real. También tiene 7 impulsos. Imagínense todo lo que tiene que suceder antes de que nosotros lleguemos al cuarto día. Todos los impulsos del tercero. Todo el desarrollo y el ascenso. Vamos con el primer impulso. El del primer cuarto día. impulso del cuarto día dice claro conocimiento acerca de la realidad como absoluta. Apenas aquí vamos a empezar a comprender el mundo que nos rodea, la realidad como absoluta. Por supuesto, y aquí no hablamos de 4 poderes, y aquí no No. hablamos de religiones, aquí no hablamos... Ya eso, bajo esta condición, desapareció. Sin embargo, todavía seguimos construyéndonos o edificándonos por dentro. Aparece el segundo impulso. Sí, dice cognición del conocimiento espiritual y sabiduría espiritual. Se comprenden los dos caminos. El templo de la verdad abre sus puertas, sus adeptos son enjambre. Entonces, aquí hay algo importante y es que, bueno, cuando habla de cognición es una sabiduría, un conocimiento interior que se despierta de lo que es el conocimiento espiritual y sabiduría espiritual. Entonces aquí habla de dos caminos. Podríamos estar hablando de una verdadera ciencia y un espíritu, porque si se comprenden o si ya hay un pleno conocimiento de esto es porque ha habido un avance en los días anteriores. Hay algo importante que comienza a suceder en los días, tanto en este día como en los próximos, es que se está hablando de futuro. Llegará un momento en que nuestros análisis serán más reducidos
porque ya es algo que está fuera de nuestra comprensión. Claro. Ya es aquí ponernos a imaginar, ¿no? A ver cómo No, sería. incluso cuando tú estabas leyendo, cuando tú estabas haciendo el análisis de este día, se me vino a la mente lo siguiente. Aquí se habla de cognición del conocimiento espiritual y sabiduría espiritual. Cognición tiene que ver con un conocimiento que surge desde adentro. La cognición es un conocimiento, voy a poner un ejemplo más sencillo. Cuando el niño, sin que alguien le haya enseñado algo, lo hace por cognición. Es decir, es un conocimiento interior que se trae, que se ha desarrollado a lo largo del desarrollo humano. Pero cuando estamos hablando de las experiencias espirituales que tenemos como humanidad, o los conocimientos espirituales que tenemos, cuando comenzamos a ejercitarlos, comienza a surgir de ese conocimiento un conocimiento interior que es mío. Eso se llama cognición. Ahora, recordando eso, me voy al segundo día, este presente que estamos viviendo, y ahí se habla, porque estamos en el día de la vida razonada, y se habla de una razón cognitiva. Pero fíjese, cognición desde la razón. Ajá, O sea, hoy estamos en una cognición desde la razón. Lo voy a explicar de otra manera. Lo que yo estoy hablando es pura razón, porque estoy en el día de la vida razonada. Pero se me invita a que esa razón tenga un nivel superior, que es de cognición. ¿Cómo lo explico otra vez? Es como hablar desde la razón, pero desde lo aprendido. Y cuando veo y quiero analizar el cuarto día de la vida real, por mucho que nosotros hablemos, lo vamos a hablar siempre desde nuestra razón, desde el impulso en el que estamos, en el segundo día. Seguramente, cuando estemos en un tercer día, en impulsos superiores o en el mismo cuarto día, cuando nos refiramos a la cognición, lo que digamos va a ser mucho más diferente. Ajustado, claro. Por eso, asumir de que nosotros tenemos un nivel de desarrollo que nos hace importante es absolutamente inocente. Es decir, que nosotros, voy a ponerlo de otra forma, si este programa lo pudieran ver los pleyadinos, se reirían de nosotros. No, eso no es así, muchachos. Se reirían de Buen nosotros. intento, pero no. Pero a la vez se acercan, pero más o menos. A la vez dirían, bueno, están intentándolo. Están intentando. ¿Verdad? Se reirían diciendo, no, vea, así estuvimos nosotros. Claro. Pero a la vez estarían contentos porque estarían diciendo, bueno, por lo menos están buscando tener una visión hacia futuro y no seguir enredados con la misma razonadera que les impuso la otra fuerza en este segundo día de creación. Entonces, recuerden, estamos estudiando esto desde el impulso en el que estamos, el segundo día. Tercer impulso. Utilización del conocimiento espiritual y sabiduría espiritual. Primero es cognición, ahora es utilización. Los sabios y los prudentes se funden en fuentes de información. O sea que aquí estamos hablando ya de que se utiliza, no como ahora en este Día de la Razón, que hablar, por ejemplo, del tema del conocimiento espiritual y de la sabiduría espiritual, podemos hablar de teorías, de cómo sería, porque nuestro conocimiento es muy limitado y sobre todo también nuestra vivencia dentro de eso también lo es. Es al nivel que hasta ahora podemos llegar, pero ya en estos niveles de tercer impulso, el cuarto día, fíjense que dicen que los sabios y prudentes se funden en fuentes de información. Me llama la atención que aquí ya no aparece lo que en el tercer día y sus primeros impulsos, incluso, sí, en los primeros impulsos, cuando se habla de choques entre falsos espiritualistas y científicos con alta tecnología, sino que aquí ya son sabios y los prudentes que se funden. Claro, y hay un avance. Y aquí no vamos a encontrar el atraso de la falsa espiritualidad. Pero sí hay todavía ahora en un impulso, Okay. Sí nos va a manifestar todavía que hay algo atraso. de eso. Sí, claro. Imagínate, por Dios santo, ¿cuánto nos cuesta el avance? Puede que alguno de ustedes también se esté preguntando que si nosotros ahora mismo podemos vivir en este cuarto día de creación de la vida real. Acordémonos que sí, son condiciones espirituales lo que a nosotros nos están relatando acá para un avance, ¿no? Sin embargo, también hay condiciones físicas. Si nosotros analizamos las condiciones físicas, no estamos ni siquiera en el tercer día de creación. Entonces, tener eso en cuenta, ¿por qué? Porque también van a haber muchos adeptos, muchas personas que dirán que están en este cuarto día, que querrán engañarlos para otra vez sumirlos o hundirlos más bien en ese mundo de la creencia. Nosotros aquí sabemos que somos espíritus individuales que vamos avanzando
de esa manera, individual, pero no como una creencia, no como un modelo de alguien, sino por avances, por acciones que nosotros mismos tengamos. Bueno, Michelle Andrea Solar, que ella está en Chile, nos dice, los pleyadinos estuvieron igual que nosotros. Sí, claro. Los pleyadinos son una civilización que también está inmersa en los 7 días de creación. Es decir, la condición que nosotros tenemos en la que nos desarrollamos en los 7 días de creación o los 7 pasos motores es la misma para ellos. Solo que hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Que ellos van más adelante en esos pasos motores. Nosotros estamos más atrás. Nosotros estamos en el segundo día. Se asegura que de las Pléyades, estas civilizaciones están en un 4º o 5º día de creación. Por supuesto, fíjese que no están en un desarrollo 100%, ni están al nivel, ojo con esto, ni están al nivel de civilizaciones anteriores a nosotros y a ellos. Claro. Es decir, que hay humanidades más avanzadas que los pleyadinos. Pero ¿por qué los pleyadinos se acercan más a nosotros? Primero porque en el tema del espacio y del tiempo pues es más cercano a nosotros, y porque ya tienen una experiencia de los impulsos anteriores. Eso es como si usted en su desarrollo se acerca a una persona que está en un proceso de ascenso y le sirve de guía porque ya usted pasó por allí. Sin querer decir esto que usted ya está. Pues, hombre, es como cuando alguien mayor te guía, ¿no? Te da un consejo, tus igual, padres, tus abuelos, porque ya pasaron por ahí. En una condición de ascenso, pero ellos están un poquito más adelantados. Vamos para el ¿qué? El quinto. Quinto, Juan. No, el 4º impulso. Sí, conocimiento de la realidad de la creación y de sus leyes. Se gestan las corrientes renovadoras para la utilización del conocimiento. Aquí empieza el conocimiento de la realidad, lo que nosotros por desarrollo espiritual podemos percibir de eso. Y sus leyes. Por eso Salim ahorita se refería a lo que, por ejemplo, dio Newton como la ley de la gravedad. Nosotros aquí es donde apenas vamos a estar comprendiendo cómo es que se manejan todas esas leyes de la Tierra y, por supuesto, del universo. Sí, es que aquí hay algo, cuando habla de cognición, conocimiento, como Neil lo decía, es algo interno. Nosotros hemos aprendido, por las diversas enseñanzas de los mensajeros que han venido acá, que el ser humano tiene un potencial por dentro. Cuando decían que las leyes están escritas en sus corazones, que el conocimiento y la sabiduría verdadera está por dentro, eso lo hemos escuchado en todos los contactos que han entregado conocimientos para la elevación humana. Pero eso, para nosotros, puede sonar poético, ¿no? Todo está por dentro, tienes la ley por dentro. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo lo saco? ¿Cómo hago eso? Bueno, esto nos enseña que es un proceso de depuración, de limpieza. Cuando ya estemos en este nivel, por ejemplo, veremos un sol y ya no lo veremos bajo la dimensión que lo vemos hoy en día. Hoy uno ve al sol y uno dice, bueno, es una bola de fuego y da calor. Y eso pues sirve para el desarrollo de la vida aquí en la Tierra, bueno, y todo eso. Pero cuando ya estemos a este nivel, tendremos un conocimiento interno de cómo funciona realmente esa creación y bajo qué leyes se rige. Pero no porque lo aprendí en una universidad, sino que por avance ya surge de adentro ese conocimiento. O sea, ya es cognitivo, ya lo sabemos. Y evidentemente eso es resultado del desarrollo de los impulsos y días anteriores. Entonces se despierta ese conocimiento que está por dentro, que es lo que siempre nos han dicho. Las leyes están escritas en sus corazones. ¿Cuáles leyes? Las leyes de la creación, las leyes del universo y las leyes que rigen todo lo que existe. Está por dentro, el ser humano las contiene. Claro, entonces esto también nos sirve para que la persona que en este momento está aprendiendo cosas del conocimiento estelar, entonces diga, no, hombre, yo eso no lo entendería. O sea, me queda como difícil entender y comprender ciertos conceptos y todo esto. Pero recuerde que cuántos impulsos le faltan de aquí para adelante. O sea, lo que hay es tiempo para aprender y entender. Aquí hay una pregunta muy interesante de Diana que dice, compañeros, ¿estos impulsos serían más rápidos? No darían tantos años porque ya tenemos un sentir espiritual. Bueno, repetir lo siguiente. Si a este impulso o estos impulsos hacia adelante hubo un proceso de justicia, porque eso sí ocurrirá. Es decir, a nosotros se nos va a quitar la garrapata que tenemos encima, que es la otra fuerza, ¿no? Estas entidades pasarán por un proceso de justicia, claro, para quitarnos eso de encima. Ya quitándonos esa garrapata de encima, que son las tinieblas,
entonces nuestro ascenso ya comenzará a ocurrir De forma un más poco natural. natural. Claro, más natural. Un poco más natural porque todavía nos dejaron cosas, ¿verdad? Sí. Pero ya sería un poquito más natural. Ahora bien, recordemos que esto no está hablando de tiempos, estos no son años, estos son impulsos del espíritu. Evidentemente, si nosotros aprovechamos nuestras experiencias de encarnaciones, nuestro espíritu se desarrollará más rápido. Es decir, entre menos obstáculos haya, como en este momento los hay, por lógica y por deducción, esto irá un poco más rápido. Ahora, entendiendo que con el espíritu lo podemos comprimir el tiempo, o lo podemos expandir de acuerdo a la elección, al albedrío, si queremos tardarnos o no. Yo creo que ya aprendimos la lección de habernos tardado. Por ejemplo, el cuarto impulso dice que tendremos un conocimiento de la realidad de la creación y de sus leyes. Si yo quiero, y así lo decido mi albedrío, yo me puedo quedar solo en el conocimiento como impulso espiritual y surge el conocimiento y aprendo y aprendo y aprendo. Pero si lo decido, me demoro para avanzar al quinto impulso que ya dice, viviendo de acuerdo a las leyes de la creación. O sea, una cosa es saberlo, conocerlas, entenderlas, comprenderlas, y otra cosa distinta es llevarlas a la vida diaria. Vivirlas. Entonces, yo me puedo quedar en el impulso de saberlo todo el tiempo que yo quiera, pero solo cuando ya empiezo a vivirlo, entonces ya ahí empiezo a entrarme al quinto impulso de ese cuarto. Vamos al quinto impulso, dice, viviendo de acuerdo con las leyes de la creación. Mira, viviendo de acuerdo con las leyes de la creación. Hoy no ocurre eso, de ninguna manera. Purificación del intelecto y del espíritu. Conocimiento de la obligación y las fuerzas del espíritu. Se aclaran las responsabilidades del ser en función de los derechos y conocimientos que obtienen, rompiendo de la ceguera. Rompimiento. Bueno, aquí hay un punto, perdón. Rompimiento de la ceguera en la aceptación de las creencias tradicionales. Se aclaran estos principios. Todavía hay cositas. En el cuarto día todavía Mira que hay primero cositas. dice purificación del intelecto y el espíritu. O sea, si hablamos de purificación, quiere decir que Aún estamos. hay cositas por ahí. Y después dice rompimiento de la ceguera en la aceptación de las creencias tradicionales. Tenemos rasgos de creencias. Todavía hay rasgos de creencias. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque la mente humana, lo que nosotros conocemos como la mente, en los 3 primeros días es primaria. Y solamente esa mente, valga la redundancia, en el cuarto día es donde ya, digamos, toma una depuración total. O sea, que esa mente primaria la tenemos hasta el cuarto día. Ya. Así porque la mente primaria es los 3 primeros días de creación. Los 3 primeros días de creación. Correcto. Y aquí es donde ya se purifica. Decirle a los oyentes que pueden descargar este documento que estamos leyendo, lo pueden descargar ahí en la página de la emisora rcpc.co o en descubriendo.com.co en la zona de descargas. Y ahí pues lo leen y lo estudian. Vamos para el sexto impulso, Juan. El sexto impulso nos dice guía y utilización controlada de las fuerzas del espíritu. El hombre se remonta a nuevas alturas de la búsqueda de la verdad. Si apenas nosotros como segundo día, como en vida razonada, estamos buscando ciertas investigaciones, ciertas teorías, nosotros aquí también apenas estamos adentrándonos en búsquedas de verdades. Es decir, que para el avance espiritual, el espíritu humano nunca deja de aprender. Es necesario que siga aprendiendo para que vaya avanzando en esos días de creación. Claro. Es algo que nosotros debemos tener en cuenta porque siempre vamos a tener dudas, pero eso es algo natural. Sí, mira, ahí quiero aportar algo. Dice, guía y utilización controlada de las fuerzas del espíritu. Recordemos que hubo una primera utilización en el segundo día, luego en el tercer día hubo una tercera utilización. No, una segunda. No sé si hay una tercera en el tercer día. En todo caso, cuando habla primero de utilización de las fuerzas del espíritu, esa utilización es inicial en el segundo día, luego en el tercer día se depura. Aquí hay una condición controlada. Ya, a eso iba. Primero se utilizan en el segundo día de una forma pues inicial, casi que no se comprende. Luego en el tercer día se aprende a conocer un poquito más y aquí es controlada, en el cuarto, sexto impulso, las fuerzas del espíritu. Por ejemplo, tú hablabas de la telepatía. Ajá. De pronto en el tercer día surge la telepatía y uno como que, bueno, ¿y cómo controlo esto? La utilizo, pero no sé bien cómo funciona. Como por ejemplo, bueno, el tema de la clarividencia.
sabemos que la tenemos, pero no sabemos a ciencia cierta utilizar la voluntad. Aquí ya es controlada, ya la sé y las utilizo de forma O sea, controlada. y mire todos los impulsos y días que tuvieron que pasar para lograrlo. Bien, aquí está Eliana Vázquez, nos dice, perdón por mi ignorancia, en este momento en qué impulso estamos. Estamos en segundo día de creación, día de la vida razonada, y de los 7 impulsos, la mayoría de los seres humanos se encuentran en el quinto. El impulso de la creencia se denomina. Según los pleiadinos. Según los no pleiadinos. es algo que Esto nosotros aquí- esto no es una información nuestra, esto es una información compartida en un contacto extraterreno en los años 70, Enrique Castillo Rincón, por inteligencia de las Pleiades. Eso es lo que estamos estudiando. Ahora bien, en esos 7 estamos en el quinto. Las personas que se van desprendiendo un poco de esto podrían decir que están en el sexto, en el impulso de la investigación. Y el séptimo impulso, el segundo día, es un impulso de interpretación y aplicación por excelencia. También tenemos otra pregunta, dice, cuando morimos, esta es Miriam Cano, cuando morimos en el momento de ir por el túnel, la fuerza oscura puede engañarnos para que volvamos rápido a encarnar. Bueno, esto es la teoría, esta pregunta que hace Miriam es sobre la teoría de que la reencarnación es una trampa a la oscuridad. Y de eso, Miriam, hicimos un programa hace poquito, creo que hace un mes. Te invitamos a que vayas a ese programa y encuentres ahí la respuesta a tu pregunta. También vamos con el séptimo impulso, Juan. Sí, el séptimo impulso nos dice, creación de las primeras criaturas vivientes hechas por el hombre. Aquí la aplicación de los conocimientos en ingeniería genética, aquí es criaturas, claro. Por eso aquí dice, habla de genética. Aquí la aplicación de los conocimientos en ingeniería genética y otros campos sobrepasa la imaginación. No lo podemos imaginar. O sea, no ahora, lo podemos muchachos. imaginar. Ni te lo ahora. imaginas porque no hay forma. Sí. Este es un estamento admirable que indica claramente el potencial del hombre para Crear organismos. crear vivientes. organismos vivientes con la ciencia y la tecnología que manejará en esta etapa, que rayará en los... Me llama la atención también cómo lo ponen en futuro. No habían ellos colocado términos en futuro, sino hasta el séptimo impulso. Claro. Y tecnología que manejará esta etapa y que rayará en los niveles de sofisticación. La ingeniería genética cósmica le permitirá al hombre terrestre mantener grandes laboratorios de experimentación alrededor del planeta, tanto en los fondos marinos como en la tierra firme y espacio orbital. Aquí la verdad se extraña y sobrepasa la ficción. Bueno, increíble. A Salim, que le gusta mucho Marvel, aquí no hay Marvel que valga. No, aquí, fíjate que en Flecha Antigua, en el canal, hacíamos un programa sobre el viaje interestelar. Porque la ciencia terrestre actual tiene un sueño y es poder viajar a otros sistemas, a otros planetas, pero con la tecnología actual es completamente imposible. Y eso lo analizábamos allí. ¿Por qué es imposible? Porque aún no estamos en el nivel de ascenso, en el nivel de intelecto, de espíritu, incluso físico ni tecnológico para lograrlo. ¿Cuándo se va a lograr? Bueno, aquí tenemos una pista. Incluso poníamos ese impulso en el programa donde comparábamos esto con lo que los pleiadinos hablaban sobre sus naves. Alta tecnología de formas vivientes que sobrepasa la ficción. Usted le habla hoy en día a un científico de cómo los pleiadinos se referían a sus naves y se va a echar a reír. O sea, no lo va a creer porque no tenemos el molde para comprender. Por eso aquí dice, aquí la verdad es extraña y sobrepasa la ficción. Es decir, que todas esas películas que vemos por ahí que muestran tecnología de punta, ni siquiera eso es capaz de mostrar a lo que vamos a vivir. Exacto. Es algo inimaginable. Entonces, lo que me llamó la atención de este séptimo impulso es que se habla de creación de las primeras criaturas vivientes. Y aquí estamos hablando de una gran ingeniería genética, ¿verdad? Pero cuando se habla del tercer día, se habla formas creadas por el hombre. Formas. Entonces, entra en lo que ustedes explicaron de ese desarrollo que nos permite una tecnología más amable para el medio ambiente. Claro. Tenemos también, amigos oyentes, el tema de la ingeniería genética como un fundamento ya superior que nos permite el desarrollo de esas primeras criaturas vivientes. Bien, acá tenemos, por ejemplo, miércoles se me está apagando esto. Dice Julio Gaitán, los pleiadinos están en otra dimensión. ¿Cómo se explica en la metáfora de los cielos de Enoc? Bien, fíjate, Julio nos está haciendo una pregunta sobre la dimensión en que están los pleiadinos. Yo personalmente no sé, no la conozco, no sé de mis compañeros. No.
Hemos querido ir hasta allá, pero todavía Pero no nos han cuando dejado. nos referimos a dimensiones, estamos aquí en una séptima dimensión, octava dimensión. Sí, porque como se habla de primera, de segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, Pues séptima. si hablamos de dimensiones, ahorita tú lo decías, estarán en la dimensión del cuarto o quinto día, porque la dimensión refleja el avance, refleja su comportamiento, su intelecto, su físico, o sea, la dimensión abarca muchas cosas, es la realidad que ellos viven en sus planetas. Por supuesto, están en una dimensión completamente diferente. O vamos a plantearlo así, hay una dimensión para nuestros cuerpos físicos, que en el caso terrestre es la tercera, pero hay multidimensiones en el pensamiento. En O sea, yo en este el momento alma. puedo tener una dimensión de mi forma de interpretar, de mi forma de entender, de mi forma de hablar, que me hace distinto estando en el mismo tiempo, espacio, en la misma dimensión terrestre con otros seres humanos. Lo compararía igual con los pleiadianos. Los pleiadianos podrían estar en una dimensión física de sus cuerpos diferente a las nuestras. ¿Cuál es? No lo sabemos. Aquí nosotros nos referimos a información que investigamos y encontramos, y sobre todo de la fuente que la comparte. Al parecer ellos no se han dedicado a decirnos aún eso. ¿Por qué? Por la dimensión del pensamiento nuestro. Recuerden que ellos están en un impulso más adelante y nosotros en un impulso más atrás. Entonces, habrán cosas que no nos las cuentan porque no las vamos a entender. Hay preguntas que tenemos que no son el momento de respondérnoslas. Y si las vamos a responder con base a la razón condicionada, que es la vida que tenemos, o la forma limitada, de acuerdo a la información que tengamos, mucha o poca al respecto. Entendiendo esta aclaración, lo que resulta más interesante en un momento de investigar conocimientos es lo que nos logre impulsar. Lo que quiero decir con esto es, hay conocimientos o hay preguntas que realmente hoy no aportan. Hoy no aportan. Con esto no quiero decir que hayan preguntas que no tengamos que hacer, sino que nos enfoquemos más a resolver lo que podría ayudarnos para el avance. Estamos hablando de los 7 días de creación. ¿Qué es más importante para el avance? Y las cosas que no las sean, se irán entendiendo en el desarrollo de los días. ¿Por qué? Porque a veces nos encerramos solo en lo intelectivo razonativo, ¿sí? En las preguntas intelectivas y razonativas que nos generan en algún momento y se bajo algunas circunstancias avance aún. Un poco más adelante. Bien, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte en la que podamos estudiar quinto, sexto y séptimo día, que son un poco ya más rápidos porque, por ejemplo, son menos, lo vamos a entender mucho menos. Mucho menos, sí. Lo podemos imaginar hay menos que agregar. Sí. Hay menos que agregar, correcto. Siendo honesto, ¿no? Aquí no vamos a aparecer nosotros como que si hubiéramos ido a esos días creadores y venimos y les decimos, oye, que hubiese sido una super sintonía, ¿no? Claro. Decirle a la gente, estuvimos en el séptimo día, Venimos a hablarles cómo es la vida en el séptimo día de la luz. Yo vengo de allá. Entonces. Y venimos de allá, entonces fuese más cautivante para muchos que nos presentáramos en esa. Pero no, nosotros somos de este tiempo y este espacio, nosotros somos del segundo día creador, peleando salir del impulso de la creencia para adentrarnos en un impulso de investigación y con unas ansias de vivir en la interpretación real y de aplicación real del saber que hasta este momento merecemos y conocemos aplicar. Entonces, bajo esa consideración, muchachos, nos despedimos. ¿Alguna otra acotación o alguna pregunta? Algo No, que creo que las conclusiones finales, en mi caso, las dejaré para el segundo programa para hacer el cierre total de esta información. Agradecerles a todos ustedes por estar ahí en la sintonía, por sus aportes, por sus preguntas. Por aquí nos preguntaban que si Jesús, el Cristo, habló de esto, de los 7 días de creación. Bueno, hay algunas referencias que hemos compartido cuando él hablaba de que al tercer día resucitaría, él colocado como símbolo del ser humano terrestre mancillado y ultrajado por esta fuerza oscura. Y bueno, coincide ese símbolo del tercer día con el tercer día de creación, donde ya el ser humano no tendrá esa otra fuerza encima, sino que ya avanzaría de manera definitiva su proceso de despertar y de ascenso. También hay otra referencia, si no estoy mal, es al final del libro de Juan, del Evangelio, cuando dice, él se despide de los apóstoles y él les dice, yo estaré con ustedes hasta el final de los días, haciendo una referencia de que ya no estará él en cuerpo físico como Jesús, sino que ya está hablando el Cristo
aquella esencia que hemos hablado muchas veces aquí, que acompaña al hombre terrestre y lo guía. El Cristo como esas leyes originales de la creación dentro de cada uno de nosotros. Entonces, es la guía que nos acompaña en los 7 días de creación. Entonces, más o menos es lo que hemos compartido para entender cómo Jesús de alguna forma hizo referencia a ese plan. Tú te refieres, de acuerdo a la pregunta del oyente, a la referencia que podría haber hecho Jesús de los días de creación. Exacto. Pero de la especificación de cada día y cada impulso, no lo hizo. No. Y no lo hizo porque no quiera haberlo dicho, sino que no era el tiempo. Sí. Si es ahora y no lo entendemos, imagínense. Correcto. Entonces, cada información llega en el momento justo. Entonces ustedes se preguntarán, ¿hay cosas que no se han dicho? No se han dicho porque no es el momento justo. Como aquella máxima, el maestro solo aparecerá cuando esté listo el alumno, el discípulo. Entonces nosotros tenemos que ir avanzando para merecer otras respuestas. Bueno, aquí Verónica Pinto nos hace una pregunta. Buenas noches, excelente investigación. A partir del tercer día de creación, la humanidad empezará a vivir más años de los que vivimos ahora. Gracias, saludos, Montevideo, Uruguay. Sí, se dice esto, ¿no? Se dice que sí. Se dice que sí, porque si nosotros analizamos lo que nos está costando la vida en estos momentos, es precisamente este mismo sistema, las preocupaciones, el mismo afán. Aparte que nosotros también, cuando nos vayamos a enfrentar a todo lo que vamos a enfrentar y lo que se va a vencer, también va a haber una condición genética que va a permitir ese lapsus, esa vida más larga, como originalmente era. Eso como originalmente era, lo digo por lo que también está en los relatos bíblicos de personajes con 800, 900 años. Entonces, tener en cuenta eso. Muy bien, entonces creo que esta primera parte de este programa sobre el futuro en los días de creación nos sirvió para resolver algunas dudas, confirmar otros conocimientos que ya teníamos, pero bueno, queda todavía en el tintero los 3 días finales. Y eso lo vamos a hacer el próximo viernes a las 8 de la noche aquí en Descubriendo. Un saludo para Vanessa Ross, para Katy Mackenzie, para Roberto Carlos, para Olga Lucía Pulesio, para Miriam Cano, todos ellos ahí conectados. Un fuerte abrazo y gracias por participar en este programa. A Trinidad en las cámaras, a Santiago hoy en los controles, a Juan, a Salín, el tiempo que han dedicado todos ustedes, amigos, para conectarse. Qué bueno, porque hace parte de eso que dice que debe ocurrir en el séptimo impulso del segundo día de creación, y es que se crean los círculos de la real interpretación de la verdad. Y donde hayan 2 en adelante intentando comprender e interpretar a esto, comienza la dinámica de los círculos de la real interpretación. Nos vamos, gracias por haber estado con nosotros aquí en Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Que tengan buenas noches. Hasta la próxima. Descubriendo.